Soy el oficial Brett Lott en servicio, y voy a hacer registro de la masacre sucedida en Goose Goose, al menos de lo que sabemos hasta ahora, y de lo que logramos capturar. Lo que provocó el terror en ese pueblo miserable en la frontera de Francia con Bélgica, y el paso de Calais. En el mundo estuvieron sucediendo muchos hechos extraños antes de la pandemia zombie que atacó Brasil, pero no logramos verlo hasta que fue demasiado tarde, al menos para los malditos brasileños. Ya todos hemos visto las montañas de cuerpos siendo incinerados en las zonas pobres, y las fronteras están rodeadas por miles de soldados armados, con miedo a que el brote se extienda. Y es exactamente eso lo que me preocupa, y está relacionado directamente con el poblado francés. Según las investigaciones de la agencia, los hechos sombríos que se conocen van desde personas que murieron de terror provocado por pesadillas devastadoras, hasta el incendio de una abadía de la Victoria en México, en la que murieron todas las sacerdotisas del lugar. El fuego fue tan poderoso que un simple edificio no se pudo apagar en días. Y si de algo estamos claros, el día que inició el incendio se registró el primer ataque en Sao Paulo. Los pocos sobrevivientes de las pesadillas que hemos reclutado y están resguardados en nuestras instalaciones han estado muriendo de a poco porque no hemos hallado la forma en la que sus mentes no mantengan contacto con esas memorias oníricas y las criaturas demoníacas que los horrorizan. ¿Difícil de creer? Sí, demasiado. Uno de ellos, un viejo de 84 años que ha soportado como un verdadero guerrero los embates de su mente, nos alertó sobre el ataque que iba a sufrir un periodista. Relató el secuestro y las torturas perpetradas por hombres enmascarados. Un relato peculiar, al grado de parecer un cuento barato de terror con un demonio comiéndose al hombre en una cena elegante, y un chef que en la descripción terminó pareciéndose al logotipo de una reconocida marca de pollo frito. Por supuesto, pensamos que todo fue una estupidez por parte del anciano. Sucede que días después, las autoridades mexicanas informaron sobre la desaparición del periodista Josué Gracia, que investigaba de forma independiente el incendio de la Victoria. Aún no logramos identificar de qué forma podrían estar conectados los eventos, pero lo que estas personas ven nos lleva a alguna parte, aunque solo sea un destino de desgracia y devastación. Goose Goose puede ser el umbral de un futuro desolador. Entre los sobrevivientes hay una pequeña joven japonesa de la que tengo miedo pueda morir en cualquier momento. Es casi una niña y lleva días sin poder dormir. Ella tuvo la visión que nos llevó a Francia. En la pesadilla veía cientos de criaturas abominables atacando un pequeño poblado. Monstruos que tendrían el tamaño de un cachorro y que mataban a campesinos, niños, mujeres, capaces de consumir a un hombre entero en cuestión de segundos si atacan en caterva. Pero esa información no nos servía de nada. La torturé para que entrara en su memoria y pudiera conectarse con esa espantosa realidad, ya sea futura o presente. Por horas la medicamos, le dimos electroshocks y utilizamos otras técnicas que tengo prohibido que dé registro de ellas. Después de horas en esa lúgubre habitación, una psicopedagoga me dijo que estaba siendo un desgraciado y me obligó a salir de la estancia prometiéndome respuestas sin utilizar mis métodos. Con ayuda de técnicas de concentración, juguetes, un dibujante, logró obtener algo. Muero de rabia de solo pensar lo que ha sido nuestra evidencia hasta ahora. 3 malditos y estúpidos dibujos. En uno de ellos hay un grupo de conejos jugueteando cerca de un lago
en el que el agua es roja, y al fondo hay una planta nuclear. El segundo es un grotesco rayado en el que un hombre sin ojos inyecta en las pequeñas narices de los conejos algo que los duerme, pues en el suelo de la imagen hay decenas de conejos como muertos. Y en el tercero, un letrero de carretera que dice Bienvenue a Gus Gus, en el que los conejos llegan en grupo. Y con ese tercer dibujo, y conectando la ubicación de la planta nuclear, dimos con el lugar. Un pequeño pueblo francés que parece perdido en el tiempo, con casas de piedra y madera como pequeños castillos, y tan diminuto que no hubo necesidad de reconocimiento. Llegamos por el océano y a lo lejos, antes de entrar a la selva, todavía a la distancia podíamos ver la frontera belga. Unos cuantos minutos después, en la oscuridad nos adentramos a la Francia del siglo XVIII, en la que solo contrastaba el paisaje, la estampa de autos y algunas farolas modernas. Agrupados y a la distancia no vimos ningún alma. Éramos 29 soldados bien entrenados, todos cargando una mochila, rifles, pistolas, cuchillos y lazos atrapaperros para cada uno, por si era cierto eso de los pequeños animales salvajes. Nos dividimos para investigar, y no hubo casa en la que no encontrásemos a todos los habitantes muertos, desmembrados, desollados, en sus cocinas, áticos, jardines. Ni un par de gemelos recién nacidos fueron perdonados por las bestias. Los demonios podían traspasar los colchones para atacar, puertas de madera como si fueran balas de cañón, y esconderse en cajas de cereal como ratas. Así fue como llegaron a sus víctimas. Fuera, nos encontramos en medio de los pocos faroles encendidos del pueblo, todas y todos en un silencio escalofriante. En algunas horas el sol se iba a poner y no entendía por qué no había ningún elemento policíaco después de una masacre de esas características. Posiblemente por la población adulta y los pocos jóvenes que no pudieron escapar. Pero había algo mal. Eso, o eran cientos los atacantes y lo hicieron al mismo tiempo. Fue en ese momento cuando escuchamos ese ruido, como un trueno o una explosión que vino de una de las casas más escondidas entre la arboleda. Rumbo al este, miré a mis soldados y todos tomamos nuestras armas para dirigirnos a la casa. Una cabaña de madera de grandes proporciones que terminaba en un pico señalando a la luna. El sonido de los animales no opacaba ese espantoso crujido que se repetía. Al pasar por la puerta nos encontramos cuerpos de personas sin cara, con huecos en el pecho. Una mujer ya no tenía las costillas izquierdas y una nena ya no tenía un brazo, como si le hubiese sido arrancado a mordiscos. Subimos las escaleras y en el pasillo derecho, al fondo, había una puerta. Ya en la oscuridad encendimos las luces de nuestro uniforme y nos acercamos con calma. La línea debajo de la puerta se iluminaba parpadeante y rápido nos colocamos en posición para entrar. A ratos me pregunto si fue correcto hacerlo, pero volteo a ver la conejera y creo que no pudo ser de otra manera. Somos soldados. Todo fue una lucha en la oscuridad. Las criaturas estaban en retirada. Lo que sonaba era un espejo que crujía al romperse cada vez que pasaba un grupo de ellos y volvía a la normalidad. Solo quedaban unos cuantos cuando entramos, y al vernos nos atacaron. Nuestras balas contra su velocidad y sus enormes dientes. Saltaban sobre nosotros, golpeando como rocas,
rasgando nuestros cuerpos, pero nuestro equipo resistió. Di la orden de atrapar a la mayor cantidad de criaturas posibles. Todo fue una barbarie. Estoy seguro que muchos de mis hombres cayeron con nuestras propias balas, y los monstruos que murieron por cuchillo hirieron en el acto a los demás. Solo capturamos a 8 de ellos, muy parecidos a conejos, con sus orejas largas, su pelaje, pero pasan de su postura común a caminar en sus patas traseras. Son extremadamente fuertes y viles. Ríen como hienas y se la pasan apareándose o colgándose de las paredes de la conejera que construimos. Todos, excepto él, el más grande, el que se la pasa sentado y mirando fijamente con sus ojos rojos como rubíes, retando con su postura mientras fuma cigarrillos, que no sé de dónde rayos los ha sacado. Hemos capturado bestias infernales. Y lo que me preocupa es que, de acuerdo a otras versiones de nuestras fuentes, estas cosas son inferiores en la cadena de mando. De acuerdo a los reportes de las autoridades locales, murieron 76 civiles, más nuestros 21 soldados. 3 soldados en cuidados intensivos.